Agarra su Biblia junto conmigo, por favor. Estamos estudiando. Nosotros somos una iglesia que enseña la palabra de Dios. No estamos aquí simplemente hablando de emociones y emocionando. Estamos enseñando la palabra de Dios. Tome su Biblia. Y yo quiero que hagamos unas declaraciones de fe en esta tarde. ¿Están listos? A ver, ¿están listos para hacer declaraciones de fe? Declaraciones bíblicas, ¿están listos? Ok, vamos a hacerlas en el nombre de Cristo. Diga esta palabra, diga, versículo 7, ok. De aquí va a salir, diga, la ley de Jehová es perfecta, que convierte mi alma. El testimonio de Jehová es fiel, que me hace sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que hacen que me alegre. El temor, dice, el precepto de Jehová es puro, alumbra mis ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos puros. Diga, Señor, tu palabra es más deseable que el oro, más que el oro afinado, más dulce que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es amonestado con ella, y en guardar tu palabra hay grande galardón. ¿Cuántos lo creen esta tarde? Dele un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Lo creemos, Padre. Más fuerte. ¿Cuántos creen que Dios merece que le demos con todo nuestro corazón? Más fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora sí, Segunda de Corintios. Vamos a entrar al mensaje de esta tarde. Abra su Biblia, vamos a leerlo y luego empezamos. Segunda de Corintios, capítulo 12. Yo sé que quizás usted ha leído en otras ocasiones este pasaje y lo quiero usar como introducción porque aquí hay una frase que debe de ser parte de nosotros. Este es un testimonio de Pablo a una oración que él hizo, y es la respuesta a la oración, ¿verdad? Esta fue lo que Dios le respondió a Pablo. Y ahorita vamos a ver qué es. Versículo número 5. ¿Ya lo tienen todos? Dice así: de tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Sigamos leyendo. Un mensajero de Satanás, demonio, en pocas palabras, que me abofeteé para que no me enaltezca en sobremanera. 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Diga, bástate mi gracia. Ahora vamos a hacer una declaración de fe. Diga, yo como discípulo de Cristo me debe de bastar la gracia de Dios. Fíjese bien lo que dice la palabra. Sigamos. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por cual el amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pueden ocupar sus asientos. Ahora sí vamos a entrar a la explicación o la exposición de la palabra de Dios. El tema de esta tarde, estamos empezando esta serie que habla sobre el poder y la gracia de Dios. En este pasaje Pablo, déjenme usar como introducción este pasaje. El apóstol Pablo nos está contando algo que él vivió, y se trata de que dice que él tenía o estaba pasando por algo. Algunas personas piensan que una enfermedad en el cuerpo. Mi opinión no es que era una enfermedad, mi opinión era la carga y la aflicción que sentía por la iglesia. Eso es porque realmente en ningún lugar se nos dice en qué consistía el aguijón en la carne de Pablo. Pero al final él habla de sus debilidades.
Y él habla que ahí es donde el diablo lo está atacando, ese mensajero de Satanás. Y en el versículo número 10 dice, note lo que dice: en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El aguijón en la carne era el ataque continuo del diablo a la obra que Dios le encomendó en la vida, y la carga que el apóstol sentía y que a lo mejor le afectaba físicamente. A lo mejor se sentía hasta enfermo por la carga que sentía, y él le dice a Dios: Señor, mira, quítame esta carga, quítame este aguijón del enemigo que me está estorbando. Una vez, 2 veces pidió, hasta que él entendió que Dios le dijo: mira, Pablo, la razón por la cual yo he permitido que este aguijón te esté afectando a ti es porque yo te he bendecido mucho, te he dado mucho a ti. Y para que no se te suba un poco y te sientas la gran cosa, y para que entiendas que es mi gracia y no tu habilidad personal, he permitido esto que te está pasando a ti. Y nosotros entendemos que Dios estaba usando ese problema o esa circunstancia o lo que sea que el apóstol estaba pasando para que él pudiera vencer esa lucha que tenía con su ego, con su orgullo. Bueno, eso es un poco de Pablo, pero lo que yo quiero que veamos es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios a la necesidad, al problema, a la dificultad fue bien sencilla: Pablo, bástate mi gracia. Y a mí siempre me ha llamado la atención esas palabras de Dios, porque eso es lo que muchas veces Dios nos responde a nosotros: bástate mi gracia. Y a veces no lo entendemos, y a veces no sabemos que Dios nos está diciendo eso. Por eso durante los próximos domingos vamos a estar entendiendo qué es la gracia de Dios. Cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, hay 2 extremos. Mire, hay un extremo que dice la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es el regalo de Dios, el perdón de Dios. No importa qué hagamos, no importa qué cometamos, todo está cubierto bajo la gracia de Dios. Y aunque muramos en nuestro pecado, al último vamos a ser perdonados, porque todo lo cubre la gracia de Dios. Esa es una enseñanza extrema. Por otro lado está otro punto de vista extremo también, que dice así: si tú quieres que Dios te bendiga, si tú quieres que Dios te perdone, tienes que ganártelo, si no, la gracia de Dios no está contigo. Los dos están equivocados, porque también este punto de vista es que nosotros nos ganamos o compramos la gracia de Dios, y eso no tiene sentido. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros fuéramos a una tienda, es más, ¿cuántos de ustedes tienen hambre? A ver, levanten la mano los que ya tienen hambre a estas horas. Hambre de la palabra de Dios, a ver. Bueno, hambre de comida. Como que hubo más o menos al final. Imagínense, yo en esta tarde antes de venir aquí llegué a un restaurante mexicano que se llama Mi Hacienda y me comí un burrito de chile verde bañado con chile verde. Cuando lo abrí en medio salía el humo y me puse a olerlo un rato primero. Ya casi con eso me llené, ¿verdad? Pero el punto que yo quiero que veamos: supongamos que vamos al restaurante, compramos una hamburguesa, ¿ok? Vamos a una hamburguesa. Entonces nosotros, cuando ya estamos ahí, nos damos cuenta que el sign dice, el anuncio dice: compre uno y le damos el otro gratis. ¿Cuántos de ustedes dirían: ¿a cómo me sale el gratis? ¿Por qué no? Porque la gente va a pensar que estamos locos. Es gratis, Señor. Gratis. G-R-A-T-I-S. Repítalo: gratis. ¿Entendió? Eso no tiene sentido, porque es gratuito. ¿Qué es la gracia entonces de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es? Por un lado está el lado liberal y por otro lado está el lado legalista religioso. Pero ¿qué dice la Biblia?
Vamos a entenderlo en las próximas semanas y este domingo. ¿Qué es la gracia de Dios? Abra su Biblia. Vamos a ver, la Biblia habla de la gracia de 4 diferentes formas y vamos a entenderlas todas. Bueno, a ver qué alcanzamos ahora. Primeramente Romanos 3:24. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ahí, por favor. Número 1, anótelo. Sobre todo, acuérdense lo que dijo mi esposa. Anótelo. La gracia de Dios, escríbalo todos por favor, quiero verlos escribiendo. Diga, la gracia de Dios, ponga ahí, es un don inmerecido. ¿Qué es la gracia de Dios? Un don inmerecido. Fíjense en lo que dice Romanos 3:24. ¿Cuántos ya lo tienen? Levante su mano. Romanos 3:24. Ok, dice así la palabra de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios. Siendo justificados. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Gratuitamente. ¿Cómo? No los oigo, quiero oírlos. ¿Justificados cómo? Ok, gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo que nosotros encontramos en la palabra es que la gracia es un regalo de Dios inmerecido. No lo merecemos, es por gracia, gratis. ¿Ah? Imagínense, llegamos a la tienda, están 2 vestidos, 2 por 1. Usted paga el primero, el segundo es gratis. Usted no va a preguntar, ¿a cómo me da el segundo? Señor, es gratis. Señor, es gratis. Seguro que las mujeres tienen mucha experiencia en esto. Seguro que ven los vestidos y dice, ya sé, ya compro uno para mí, ya tengo uno para regalar. Pero el punto es que cuando Dios dice que la gracia es que nos justifica, nos declara justos, dice que es gratuitamente. Lo que es gratis o tenemos que pagar un precio. ¿Qué es? Respóndanme. ¿Tenemos que pagar un precio o es un regalo? ¿Cuántos de ustedes cumplen años y van a una fiesta, su cumpleaños de ustedes? Y cuando se acercan los invitados y les traen su regalo y se los ponen en la mano. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos dicen? ¿Cuánto me va a costar? ¿Ustedes hacen eso? Para ir a la fiesta de ustedes, ¿no? Bueno, la respuesta es no, es un regalo, es un don de Dios. Bien sencillo, es un don inmerecido de Dios. Yo quiero que abramos nuestras Biblias ahora en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, por favor, rápidamente, 2:8 del libro de Efesios. La gracia de Dios, estamos hablando. Efesios 2, del 8 al 9. Fíjense bien lo que dice la palabra. ¿Ya lo tienen todos? Fíjense bien. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que hace la gracia con nosotros? ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios? ¿Qué? Nos salva. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Un regalo, un don de Dios. Dice ahí, don de Dios. ¿Qué más? Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, el único que merece la honra, la gloria por nuestra salvación, ¿quién es? ¿Por qué? Porque por su gracia que somos salvos. ¿Cuántos de ustedes ganaron su salvación? ¿A cómo les costó? ¿Cuánto pagaron? Ninguno de nosotros. Es un regalo que recibimos por fe. Cuando yo entiendo el amor de Dios y le digo a Cristo, Señor, perdóname de mis pecados. Le digo, Señor, me arrepiento de mi maldad, Señor, te entrego mi vida. Confieso que tú muriste en la cruz del Calvario. Dios nos perdona nuestros pecados, no porque lo merecemos. En el libro de Romanos Dios dice claramente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿qué? En que siendo ¿qué?
Cristo murió por nosotros. ¿Qué es la gracia de Dios? Diga, la gracia de Dios es un don, un regalo que no me merezco. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, yo no merezco la gracia de Dios. Dígaselo, dígaselo. ¿Cuántos merecen ser salvos? Nadie. Amén. Por eso, como decía mi esposa hace rato, si alguien debe de venir aquí agradecido, no es la gente que no conoce a Dios, pero los que han experimentado el perdón y la gracia de Dios. Amén. Si alguien entiende lo que significa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, debería de ser la persona más agradecida. ¿Por qué? Porque su gracia nos ha cambiado, nos ha salvado, nos ha transformado. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Denle un gloria a Dios fuerte. De veras, si lo cree, más fuerte. Gloria a ti, Señor. La gloria es para ti, Dios. Le voy a preguntar, ¿qué es la gracia de Dios? Diga, es un regalo de Dios, es un don que no merecemos. Pero precisamente eso es lo que es la gracia de Dios, su gracia en nosotros que no lo merecíamos. Esa es una definición. Segunda, la gracia de Dios es la obra que Dios, o la gracia de Dios obra en nuestras vidas. Escríbalo. La obra de Dios en nosotros es producto de su gracia. Escríbalo. La obra de Dios en mi vida, lo que Dios ha hecho en mí, es fruto de su gracia. Su gracia es lo que ha hecho la obra en mi vida. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Efesios 1. Efesios 1, por favor. Aquí Pablo nos está enseñando a nosotros una de las verdades más tremendas, y yo quiero que lo entendamos todos, porque Dios nos dice en su palabra: si usted está pasando por necesidades, problemas, dificultades, si usted dice, ay, me siento desanimado, he perdido la fe, me siento desanimado, no tengo avivamiento en mi vida, la respuesta de Dios para su vida es: bástate mi gracia. Pero ¿cómo se come eso, Señor? ¿Qué significa? Lo va a entender conforme pasen los minutos y los días que estemos hablando acerca de esto. Efesios 1, capítulo 4, dice la palabra del Señor. Aquí en este pasaje tenemos 5 cosas, que Dios ha hecho en nosotros, y todas estas cosas son por la gracia, o en la gracia de Dios en nuestras vidas. Vamos a leerlo. Dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ok, vamos a examinarlo otra vez despacio, este pasaje. Vamos a examinarlo, vamos a empezar por el versículo número 4. Aquí hay 5 bendiciones tremendas. Todo lo que Dios ha hecho en nosotros, dígalo junto conmigo para que quede más grabado en nuestros corazones. Diga: todo lo que Dios ha hecho en mi vida es fruto de su gracia. ¿Qué ha hecho Dios? Vamos a ver. Número 1, versículo 4, ¿qué dice? Dice así la palabra de Dios: según nos escogió en Él desde antes de la fundación, dice ahí, ¿qué? Del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así dice el versículo, y me fui, santos y sin mancha delante de Él, y me fui un poquito al versículo 5, pero quedémonos en el 4. ¿Qué dice este versículo? Se lo explico. La primera bendición, o la primera obra que Dios hizo con nosotros, es que por su gracia Él nos escogió. ¿Qué fue lo que hizo Dios con nosotros? Diga: Dios me escogió. A ver, ¿cuántos ya están convencidos de eso? Que Dios lo ha escogido. ¿O todavía piensa que esto es una basurita que el viento se llevó? ¿No? ¿O usted piensa que estaba